Son las 6 de la mañana con 30 minutos. Esto es Imagen Empresarial y esta mañana está con nosotros Ramón Álvarez. Él es el vicepresidente de Capgemini en Latinoamérica Norte. Ramón, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias por tomar la videollamada. Muchas gracias, Rodrigo. Buenos días. Bueno, pues lo primero a saber, Ramón, es cómo fue el 2021 para Capgemini y sobre todo cómo se está proyectando el 2022. Mira, tuvimos un gran año de la mano de todos nuestros colaboradores en el norte de Latinoamérica. Somos más de 3.500. Y la verdad, a pesar de todas las circunstancias en el mercado, yo creo que fue un año bastante importante todas las compañías entraron en conciencia de la importancia de transformarse digitalmente y nosotros en Capgemini, una firma de consultoría en tecnología, pues fuimos ahí invitados a muchos de los procesos de transformación y tuvimos un año muy sobresaliente, ¿no? Crecimiento de más de 25-30%, lo cual no es normal en esta industria. Y bueno, muy contentos, ¿no? Para el año 2022 vemos que la tendencia se va a mantener, inclusive empieza a crecer de manera satisfactoria, pero nuevamente es esa necesidad de las compañías de adaptarse cada vez más y basar sus procesos en tecnología, Rodrigo. Claro. ¿Qué abarca, por cierto, la región Latinoamérica Norte? ¿Qué países te toca ver? Mira, nosotros cubrimos desde Colombia, pasado por todo Centroamérica, el Caribe y desde luego México, ¿no? Que es uno de los principales hubs de las operaciones en Capgemini. Claro, y realidades muy diferenciadas, ¿no? Porque Colombia y Centroamérica son países más centrados en las materias primas, México pues un país más manufacturero, y eso supongo yo plantea diferencias, ¿no? En términos de las necesidades de las empresas, particularmente un 2021 que estuvo marcado por las irrupciones en la cadena de suministro que afectó directamente a México. Por supuesto, una transformación geopolítica que ya venía de las mismas, de las cadenas de valor, sobre todo en el contexto del alejamiento China-Estados Unidos. Y ahora el 2022 que empezamos y pues muy pronto se dio este asunto de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. ¿Qué es lo que están requiriendo hoy las empresas en México de cara a lo que pues obtienen de ustedes en Capgemini? Mira, vemos tres grandes tendencias. La primera de ellas es una continua necesidad de enfocarse mucho más al cliente, de realmente poner al cliente en el centro de la transformación de sus negocios. Es una tendencia muy marcada y vemos desde negocios de e-commerce hasta realmente transformar sus áreas de atención al cliente y de cómo realmente pueden satisfacerlo, ¿no? La segunda es la optimización de los procesos, una optimización para hacer las cadenas mucho más expeditas, eficientes, productivas. Ahí viene de la mano con un concepto nuevo, bueno, que ya se venía hablando mucho, que es toda la industria inteligente. Y en ese sentido hay una profunda necesidad de hacer una compañía más adaptable, más dirigida por procesos, la combinación de conectar las máquinas o tecnologías como IoT, Artificial Intelligence, etcétera. Y la tercera que está llegando, bueno, evidentemente lleva varios años, es todo lo que es lo relacionado con la nube, con datos, convertir una compañía basada en datos, en Data Driven Enterprise, como le llaman en inglés. Y bueno, esas son de las principales tendencias. México es un país manufacturero, como bien lo mencionas, y sin duda la punta de lanza en la transformación de la industria inteligente va a venir por México. Mucho también por la industria automotriz, es donde están centrados mucho de las inversiones. Claro, y sobre todo porque pues se requiere mucha creciente sofisticación en el sector automotriz particularmente, que es, pues diría, de los sectores económicos, yo creo que es el más potente cuando uno ve el PIB nominal, ahí queda retratado claramente que pues la manufactura es individualmente 18% del Producto Interno Bruto y dentro de la manufactura, entre alimentos y automotriz son los más importantes, pero digo el automotriz porque como bien mencionas, en el tema de la transformación en términos de electrificación, por un lado, y por el otro, en lo que se refiere a pues, los sistemas de gestión autónoma de los vehículos, que todos están trabajando intensamente e invirtiendo en ello, y eso implica cambios significativos en la manufactura. Así es, mira, datos relevantes. De las grandes armadoras o industria automotriz, la industria automotriz, solo una de 10 ya tiene una transformación profunda o de las principales transformaciones hacia moverse a autos eléctricos.
pero no solamente es la manufactura, sino están combinando con nuevas tecnologías para combinar máquinas, conectar, nos leemos industria inteligente, sensores, todo esto en plataformas en la nube, etcétera. De ahí, como el 30 o 40% más, comienzan ahora, justo el 2023, 2021 comenzaron, y para el 2022 al 2025 más o menos, como el 40% de las compañías de la industria automotriz, no solo las armadoras, sino también los que están en toda la cadena, van a empezar a hacer esfuerzos serios en hacer una industria más inteligente, mucho más alineada a los procesos que se requieren, mucho más adaptable, te diría, conectar máquinas, inteligencia artificial, tener la capacidad de... Los autos traen chips y todo eso, y poder leer toda la conducción, que es lo que hacen los autos, y toda esa es información valiosa no solamente para la industria automotriz, para el, el pues generar autopartes y todo para reemplazarlo, sino también para otras industrias colaterales, ¿no? Claro. Ahora mencionabas como la primera tendencia poner al consumidor en el centro, consumer centric también le llaman, comercio electrónico, etcétera. ¿Qué significa? Porque evidentemente, pues el principio de orden de cualquier empresa es tener en el centro a su consumidor. Obviamente en la visión de negocios los distintos componentes o los famosos stakeholders, ¿no? Es decir, la sociedad, los proveedores, etcétera. Pero sí, sin duda, el consumidor al centro es la clave, digamos, del éxito de una empresa. ¿Qué significa en términos de estas tendencias? Es decir, ¿qué agrega nuevamente pues el poner al consumidor en el centro de la organización? Mira, yo creo que el debate terminó gracias a tantas situaciones que han ocurrido en los 2 últimos años. El debate que habría siempre en las organizaciones entre si la tecnología, un poco por un lado empujando una tendencia, la otra es no descuidar al cliente y decir, oigan, sí, espérenme, pero ahorita toca tener al cliente, no da tiempo de hacer meter tanta tecnología. Yo creo que ese debate se eliminó. Hoy los CIOs y los responsables de comerciales, de atender al cliente, dar soporte, están perfectamente entendidos y amalgamados de decir, oigan, ¿qué hacemos? ¿Cómo la tecnología nos ayuda para poder atender dramáticamente a nuestros clientes y por diferentes canales? Hoy en día no te imaginas un negocio que no tenga los de servicios en los restaurantes, etcétera, que no tengan la capacidad de atenderte digitalmente, que no hagas un pedido. Es más, eso llegó para quedarse. Por más que regresemos a la nueva normalidad, ya no hay negocio que tú no concibas que tenga un e-commerce, que no tenga una capacidad de contactarlo por él por varias vías. Y creo que ahí la relación entre tecnología y la gente comercial es ahora perfecta. No hay más debate, y eso es lo que estamos ayudando a las compañías en Capgemini, ¿no? Ayudarlos a transformarse y poner al cliente en el centro, y cómo las tecnologías poderlas hacer que converjan en ese sentido, Rodrigo. Claro. Ahora, dentro del universo Capgemini, ¿y qué significa la región Latinoamérica Norte y obviamente particularmente México, que dentro de estos países, digo, junto con Colombia, que es una economía también significativa en América Latina, aunque claro, México pues es bastante más grande en ese sentido? ¿Qué significa esta región para el conjunto de la organización? Mira, como te decía, hemos tenido afortunadamente años bastante buenos. Para darte una idea, nosotros en el norte de América Latina somos alrededor de 3.500 personas, la gran mayoría en México, te diría, y otra parte importante en Colombia. Pero si nos volteáramos hace 2 años, éramos menos de la mitad. Entonces, la incorporación de gente, de expertos en tecnología en el norte de Latinoamérica ha sido enorme. Las tasas de contratación de gente es bastante impresionante. Mira, por darte una idea, te digo, crecimos más del doble en gente y evidentemente en ingresos en los últimos 3 años, casi duplicamos la empresa. Y el talento se empieza a ser un factor crítico. Tenemos un centro en Aguascalientes, un centro donde tenemos muchos clientes, hay centros de desarrollo, de soporte a nuestros clientes, no solamente para Norte de América Latina, sino también inclusive para Estados Unidos. Y se prevé que este centro inclusive llegue a ser de 7, 10 mil personas, quizás hasta mucho más, ¿no? No me atrevo a decir el número que planeamos, es mucho más alto, pero para no ampliar más las expectativas, es un centro muy grande. Y en México, ¿y por qué en México? Porque en México
es interesante. La capacidad de generación de ingenieros, de expertos en sistemas, etcétera, es bastante alta, ¿no? Y entonces en Aguascalientes decidimos poner este centro para poder dar soporte no solamente a las operaciones del norte de Latinoamérica, sino Sí, ¿no? inclusive a los Estados Unidos, ¿no? Sí, lo que habla de las enormes oportunidades que hay en nuestro país y el momento clave que estamos atravesando afortunadamente. Ramón, te agradezco mucho la entrevista, muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Que estés muy bien. Buen día, ahí escuchamos a Ramón Álvarez, vicepresidente de Capgemini en la región norte de Latinoamérica. Vamos a un corte, regresamos con